Les saluda su hermana Mayra González. Bueno, en este día vamos a tocar un tema, los cambios que hace Jesús cuando le recibes de corazón. Gloria a Dios, realmente estos cambios son muy importantes para cada uno de nosotros. Y tal vez muchos de los que van a escuchar esta prédica tal vez han dicho, pero si yo he recibido a Cristo y no he tenido estos cambios necesariamente, pues Dios obra con cada uno conforme a su voluntad, porque Dios conoce tu corazón y Dios conoce mi corazón. Pero el punto final, el que llega en cambiar, realmente sí tiene que cambiar estas tres cosas muy importantes y fundamentales en nuestras vidas. Creo que son las tres puntos importantes que Dios viene a cambiar en tu vida. Gloria sea al Señor, y en este día vamos a estar hablando de eso. Gloria a Dios. Bueno, gloria sea al Señor. En cada uno obra de diferente manera, pero en mí, gloria al Señor, comenzó. Yo te hablo por mi testimonio, no te hablo por lo que otra persona me contó, y sí, también he visto muchos casos, pero realmente te hablo lo que yo pasé, lo que yo viví. Gloria sea al Señor. Y bueno, vamos a leer un texto siempre, gloria sea al Señor, para poder guiarnos mediante su palabra, lo que está escrito. Gloria a Dios, porque yo no le puedo hablar algo que no esté escrito. El Deuteronomio 22:5. Y dice: en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces nos dice que la mujer debe vestir su ropa adecuada, y el hombre también, gloria sea al Señor, y ningunos pueden vestirse con la ropa que no es para ellos. Gloria sea al Señor. La mujer no puede compartir la ropa del hombre, y el hombre no puede compartir la ropa de la mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Abominación significa repugnancia, rechazo, que eso no le agrada a Dios. Pero no te sientas ofendido al decir, pero porque está hablando así, sino que la palabra de Dios es clara y también es dura, ¿no? Pero realmente nos puede ayudar a gloria sea al Señor, a despertar, a cambiar nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, que teníamos que era normal que el hombre, gloria sea al Señor, se pinte, se ponga largo el cabello, o que el hombre comience a usar tacos, que el hombre quiera ser una mujer, que haya un tercer sexo. Gloria a Dios, cuando dice que a mujer y a hembra los creó, y dice: no vestirá a la mujer traje de hombre. Y realmente en este tiempo muchas mujeres, niñas de toda edad, pues realmente como la sociedad utiliza el pantalón, gloria a Dios, y la primera mujer que usó el pantalón, gloria sea al Señor, pues fue una lesbiana. Entonces viene de un proceso, gloria sea al Señor, inmoral, ¿no? Pero debemos guiarnos mediante la palabra, y no quiere decir que a esas personas Dios no las ame. Al contrario, Dios las ama mucho y quiere rescatarlas del pecado, y por eso es que nos manda a anunciar que les digamos que no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, para que realmente puedan entender, porque muchos no tienen este conocimiento y lo hacen, ¿no? Y dicen: pero en que yo estoy pecando contra Dios. Pero pecado se llama todo lo que uno hace contra de la palabra de Dios, y la palabra de Dios pues es viva y eficaz. Dice su palabra que todo pasará, pero todo lo que está escrito aquí, todas las profecías se tiene que cumplir, y todo lo que manda de Dios son sus mandamientos. Gloria sea al Señor, porque Dios tiene todo poder sobre nosotros, porque Él es quien nos creó. Entonces Él puso reglas y Él puso mandamientos, pero muchas veces el hombre no quiere seguir los mandamientos de Dios, no quiere seguir sus reglas, y cuando no las hace, infringe la ley, se aparta de Dios, y realmente llegan a un extremo de pecado y de consecuencias terribles. Y cuando pasan estas cosas, se lamentan y lloran. ¿Y contra quién van?
contra Dios le van y le dicen, Señor, es que tú tienes la culpa porque tú permites eso, pero es que Dios nos dio mandamientos y nos dio leyes para seguirlas y para poder vivir una vida, digamos, gloria sea al Señor, que le agrade y que nos vaya bien y tengamos muchos años de vida en paz y en seguridad. Gloria a Dios, pero el hombre es el que realmente es infiel con Dios y todo pecado tiene consecuencia, gloria a Dios. La paga del pecado es muerte, dice su palabra. Entonces, con este texto quiero hablarles acerca, sí, del número 1, que tal vez todos escuchan, ¿no? Que o ven, ¿no? Que realmente cuando uno comienza a ir a los caminos de Dios, muchas personas comienzan a cambiar su manera de vestir. Y tú dirás, pero, ¿por qué comienzan a vestirse de falda las mujeres? ¿Por qué los hombres comienzan a dejar los shorts, las zapatillas? ¿Por qué? Y se visten así tan anticuados en este calor que hace. No, muchos dirán eso, pero gloria a Dios. La palabra de Dios dice, es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Porque nosotros, según conociendo la verdad, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y les cuento, ¿no? En mi caso, que yo ni idea tenía, ni siquiera anhelos de vestirme una falda. Recuerdo que como les contaba en el testimonio, cuando llegué a la ciudad, de otra ciudad donde yo estaba, ¿no? Estaban mis abuelitos y mi abuelita, para ir a la iglesia a un bautismo, como me invitaba, me dijo para ir y bueno, yo me iba a ir con un pantalón o un vestido que era bien cortito y me dijeron, no, mira, mejor ponte esta falda, y me dieron un faldón así, ¿no? Y yo le dije, eso no me voy a poner, eso es para abuelas, me acuerdo que le dije. Pero cuando yo ya recibí a Cristo, créanme que esa fue la falda que más me gustaba ponerme, porque ya yo había recibido a Cristo, ya había entendido que era la santidad externa. En mi caso, nunca planeé, gloria a Dios, servir a Cristo joven, nunca planeé nada, pero Dios sí hace las cosas. Dice que nuestros pensamientos no serán los pensamientos de Él, porque Él tiene aún cosas mucho más grandes para nosotros. Así que, joven, si estás escuchando esta prédica, déjame decirte que lo que tú estés pensando, anhelando, ponlo en las manos de Dios y Él hará conforme la voluntad de Dios. Y si Él te dice, no, no hagas esto, y si Dios te habla o te dice que abandones y dejes algo de lo que a ti te agrada, tal vez vestirse como tú querías, como te gustaba, pero si Dios te lo ordena, tú tienes que hacerlo, porque Dios sabe por qué lo dice, porque Él no quiere el mal para nosotros, Él al contrario, Él quiere amarnos y quiere que seamos valoradas por los hombres. Entonces, lo primero que en mí vino a obrar fue en la vestimenta, como también les contaba en el testimonio anterior, ¿no? Donde estoy por la escalera subiendo, y escucho una voz donde me hablaba de una diferencia entre una mujer que estaba vestida con escote pintada y también con tacos, que estaba en la iglesia, y otra vestida de la misma manera, pero era otra joven en la discoteca. Entonces me dijo, ¿quién es mi hija? ¿Quién es la hija de Dios? Y pues realmente no había ninguna diferencia en la cual yo pueda decir, ella es tu hija. Y me dijo, es que los hijos de Dios tienen que ser reflejados por dentro y por fuera. Y me dijo, los que siguen usando pantalones son hijos del diablo. Así de claro fue Dios conmigo. Entonces yo dije, pero yo todavía estoy usando pantalón, y dije, me entró un temor muy grande. Yo dije, yo no quiero ser más hija del diablo, y yo me saco estos pantalones y agarré, lo fui a la fogata y lo quemé casi, todo, solo me quedé uno porque no tenía más faldas, pero realmente lo quemé todo. Y me sentí muy contenta de haber deshecho de eso que me iba a condenar a mí, gloria a Dios. Y así que si, joven, tú estás comenzando a ir a la iglesia y Dios te está hablando que tú lo dejes, o Dios te hace sentir esa vergüenza que tú ya no debes ponerte eso, gloria a Dios. Para que tú cambies tu manera de vestir cuando estás entrando a las cosas de Dios, no tienes que hacerlo porque el hombre te dice, ni por obligación, ni porque digan que
ni por temor a los hermanos, no. Yo no cambié mi vestimenta porque el pastor me lo dijo, porque los hermanos me lo dijo. A mí en la iglesia nadie me dijo eso. Fue Dios quien hizo mi vida. Incluso fue antes de que yo vaya a la iglesia, o sea, fue antes de que yo vaya a la iglesia. Yo el primer día ya fui con mi falda porque Dios ya había hecho el trato en mi vida, ¿no? Y así lo puede hacer contigo, ¿no? Muchas personas vienen y al tiempo todavía tienen ese cambio. No las busco porque es Dios quien hace los cambios de diferente manera, pero el punto que quería decirles era que al final, o sea, si pueden pasar 3 o 4 años, al final, o sea, siempre tiene que haber un cambio en la vestimenta porque el Espíritu Santo de Dios es santo. Y si acá dice que es abominación a Jehová, de que tiene que haber un cambio en esa parte, sí, Dios lo va a hacer. Si realmente le estás sirviendo de corazón y le pides y quieres al Señor agradar, entonces sí, realmente en tu vida va a haber ese cambio. Gloria sea al Señor. En el número 2, es bueno alabar con libertad. Cuando yo no conocía a Cristo, o sea, siempre creo que Dios siempre me estaba llamando porque yo cuando estaba en la secundaria acompañaba a mi abuelita a la iglesia, pero nunca se me quedó una prédica, nunca era que yo anhelaba ir, sino que yo iba porque, bueno, los acompañaba, los quería mucho a mis abuelitos, así que los acompañaba en la noche para que ellas no se vuelvan solos, así que los acompañaba. Y ellos se sentaban en la fila de adelante, o sea, ni siquiera atrás para esconderme, no, nada, sino adelante. Y ahí cantaban pero yo abría mis ojos y yo aplaudía, pero yo aplaudía al vacío, yo miraba a todo lado y me daba vergüenza y sentía que todos me miraban y yo quería salir corriendo a la hora de la alabanza. Yo no quería cantar, me sentía aburrida, no sé qué cara habría puesto, pero yo no quería estar ahí en ese momento. ¿No? A mí me gustaba estar sentadita nada más y ya no hacer nada por mí, ni pararme, ni mover mis manos. Pero lo tenía que hacer porque, bueno, estaban ahí y yo era que muy incómoda en ese lugar. ¿No? Pero eso es cuando yo no conocía a Cristo y cuando mi mente estaba totalmente por otro lado. Pero cuando Dios estuvo tratando conmigo, cuando yo recibí a Cristo, yo comencé a llorar en las alabanzas, comencé a recordar esos momentos cuando yo iba a la casa de Dios y yo no sabía quién era Dios y yo no sabía que Dios existía y yo no sabía que Dios me amaba tanto y yo no sabía que cuando uno va a la casa de Dios, Él nos está escuchando ahí en ese lugar, Él está en el cielo, pero Él escucha. Hay una alabanza que dice, en la tierra se canta y en el cielo se oye, gloria a Dios. Y pude entender eso, comencé a llorar y comencé a decirle, Señor, perdóname, porque yo no sabía eso, porque yo no tenía ese entendimiento, Señor. Pero ahora que yo conozco la verdad, yo te quiero alabar con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, Señor. Yo quiero alabarte, que mi alabanza suba a tu presencia como un perfume agradable, Señor, le decía. Y le empezaba a cantar y le pensaba a adorar y pensaba a aplaudir con mucha fuerza. Y así en eso que iba cantando, en eso que iba aprendiendo alabanzas, yo sentía un gozo tremendo, yo sentía una paz, gloria a Dios, que nunca lo había sentido, esa paz que yo estaba buscando en mi testimonio que estaba contando, esa paz que nunca lo pude encontrar, yo lo pude encontrar en Dios, gloria sea al Señor. Comencé a sentir un fuego, comenzó a derramarse el Espíritu Santo en mi vida, comencé a hablar nuevas lenguas, comencé a sentir la gloria de Dios en mi vida. Y por eso es que yo les cuento de un Dios que es real y que su Espíritu Santo es tan real como los demonios también son muy reales. Aquellos demonios venían a luchar contra mí. En los sueños, a atacarme, siempre venían a atacarme, porque los demonios son enviados por Satanás, son esclavos de Satanás, son dirigidos por Satanás y los demonios son enviados a destruir a la juventud, a destruir a la familia. Por eso es que escrito está en la palabra de Dios que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero más Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. San Juan 10:10, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y por el tercer paso es
en mi carácter, ¿no? Entonces habíamos hablado del primer paso, que era la vestimenta, que en unos lo puede hacer rápido, en otros lo puede hacer con más tiempo. En el número 2 era lavar con libertad, porque realmente cuando las cadenas se te caen, cuando realmente vas a sentir esa libertad de poder glorificar a Dios en la vigilia, en el ayuno, en el culto, o sea, al aire libre, tú vas a sentir esa libertad de decir gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, porque gloria a Dios, va a haber esa libertad en tu vida. Pero cuando no va a haber esa libertad, vas a estar igual que yo antes, que no recibía a Cristo. Y muchos, aún cristianos, no sienten esa libertad para alabar. Es como que están en un velorio y no hay esa libertad para alabar a Dios. Entonces, si tú estás pasando por esa etapa que no puedes todavía alabar con libertad, entrégale todas las cosas que hay en tu corazón a Dios, confiésale todo como es lo que tú te sientes y dile al Señor que te venga a libertar en ese momento de la alabanza. Pide el fuego de Dios que descienda sobre tu vida. Dile, Señor, yo no me quiero ir igual de este día de culto, Señor, o esta noche. Yo no me quiero ir igual. Yo quiero recibir la bendición tuya. Tócame con tu Espíritu Santo y verás la mano de Dios moverse en tu vida y vas a poder alabar con libertad. Gloria a Dios. Entonces, en el número 3, el más importante, principal, fundamental y muy difícil, sí, pero nada imposible, es nuestro carácter. Gloria a Dios. Sí, me río porque realmente cuando recibí a Cristo, yo dije, en 6 meses ya voy a estar predicando la palabra de Dios, porque sentía el poder de Dios en mi vida y sentía gritarle a todo el mundo lo que Dios había hecho en mí. Pero fue pasando los meses, fue pasando el tiempito, se pasó los 6 meses y comencé a darme cuenta que yo predicaba y hablaba de Cristo con tal de nuevo, pero pasaba algo, que realmente no, mi carácter todavía no estaba completamente moldeado. Si a mí me decían algo, a mí me dolía todavía, cuando alguien me hablaba mal todavía me dolía, me resentía, no, entonces yo decía, pero ¿por qué? Y había una palabra que quedó clavada en mí, que Pablo decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero yo decía, Jesús vive en mí, ¿por qué todavía me duele? ¿Por qué todavía me duele cuando me hablan mal? ¿Por qué todavía siento esas cositas de airarme, de enojarme? ¿No? Entonces creo que es el paso más difícil que Dios tiene que moldearnos. O sea, muchas veces hemos pasado en nuestra niñez tantas cosas que nos hace tener un carácter duro, un carácter incomprensible a los demás. ¿No? Y hay muchas personas y muchos predicadores así, que están ya en los altares, están ya por las naciones, pero no han sido procesados en su carácter. Dile algo, tírale una cachetada, te responden mal, hay orgullo, hay soberbia en su corazón. Entonces, gloria a Dios de los que piden la guía de Dios para ser procesados. Es realmente un vaso de valor, de honra, porque en el último hay un versículo que dice, vendrá y me dirán, en mi nombre, en tu nombre eché fuera demonios, y Dios le dirá, Jesús le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque por más que vayan por todas las naciones haciendo milagros, haciendo prodigios, señales, levanten a los muertos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que si no tienes amor, de nada sirve. O sea, de nada sirve si no tienes amor, de nada sirve que estés predicando, de nada sirve que estés ganando muchas almas si tú no te has pedido perdón con tu papá, no te has pedido perdón con tus hermanos, no te has pedido perdón con tu pastor, ¿no? Entonces, a veces vivimos engañados o aparentamos ser algo cuando realmente no lo somos, ¿no? Entonces yo comencé a darme cuenta de ese punto muy importante en mi vida y lloré delante de Dios, y ha pasado meses, ¿no? Un tiempo donde realmente le pedía mucho el amor de Dios a mi corazón, a mi vida, decirle que Él me cambie, que Él me transforme, ¿no? Porque sin Cristo tenía muchas malas actitudes, había mucho orgullo en mi corazón, había ira, me enojaba por todo, no quería que nadie me dijera nada.
la soberbia, ¿no? Entonces, pero también había, claro, virtudes en mí, ¿no? Siempre me ha gustado ser generosa, compartir con los demás y también los anhelos que tenía que cumplirlos, ¿no? Era algo que yo decía y tenía que hacerlo. Y bueno, entonces Dios ha venido a darme de su amor, de su paciencia, porque antes no tenía nada de paciencia, sobre todo con los niños. No los soportaba, de verdad. Pero ahora eh, tengo paciencia, ¿no? La humildad también, que es lo contrario de la soberbia, la humildad. O sea, si alguien me dice algo, ya mejor me callo, lo dejo en las manos de Dios y ya, o sea, ¿para qué levantarme contra esa persona, no? La palabra de Dios dice ser mansos y humildes, ¿no? De corazón. Y el mejor ejemplo a lo que nosotros debemos de mirar no es al pastor ni a los hermanos, ¿no? Ni de decir, pero que ellos no cambian porque yo voy a cambiar. O si él me ha dicho eso, ¿y por qué yo voy a callar, no? Porque hay otros que dicen, no seas tonto, no seas tonta. O sea, si te está hablando, ¿por qué no le respondes? ¿Por qué no te defiendes? Pero eso era cuando no conocíamos a Cristo, ¿no? Cuando no conocíamos a Cristo, los hombres se remangaban la camisa y ya. No, o las mujeres de los pelos, pero realmente, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con pelearnos así? O sea, Satanás se ríe al hacer pelear a la creación de Dios, porque realmente todos somos creación de Dios y a Dios no le agrada que se peleen sus hijos, entonces no logramos nada con eso, pero sí logramos mucho desatar el amor de Cristo a esa vida y bendecirle al que te maldice, bendecirle y orar por esa persona y perdonarle, y esa persona verá que Dios vive en ti, que Jesús realmente te está cambiando. Entonces podremos hablar de que Cristo vive en nosotros, podemos predicar, podemos orar y podemos decir que Jesús vive en nuestras vidas cuando realmente está ese amor y ese carácter. Al menos tal vez estés en el proceso, o tal vez, bueno, gloria a Dios, uno nunca termina de aprender realmente muchas cosas y realmente Dios siempre nos sorprende y nos procesa, digamos que duramente, para ser perfectos como Dios quiere. El camino de Dios es un camino realmente para valientes, pero estás luchando algo bueno, que estás luchando por la salvación. En el mundo tienes muchos problemas y muchos vacíos en tu corazón y luchas cada día por subsistir, claro que luchas, pero luchas sin ninguna esperanza. La única esperanza que tú tienes en luchar es por tener una casa, un carro, que tus hijos son profesionales, pero ahí queda todo. Y cuando ellos parten de la tierra, ¿a dónde se irán? Al infierno. Entonces, ¿qué es lo que hicieron durante toda su vida realmente para ser salvos? Nada. Pero cuando tú luchas por agradar a Dios, luchas contra el pecado, realmente sí tenemos una recompensa. La recompensa es la vida eterna para cada uno de nosotros. La vestidura blanca, una corona, una casa preciosa que Dios está preparando para cada uno de nosotros, que está escrito, ¿no? En 14:6, gloria sea al Señor, donde dice Jesús, os prepararé moradas nuevas, celestiales. Gloria sea al Señor. Y debemos de creer en su palabra. Dios no es hijo de hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Así que estos son unos 3 pasos importantes que Dios cambió en mi vida. Y he visto también esos cambios en muchas hermanas, muchos jóvenes, jovencitos que realmente han entregado su corazón a Cristo, que realmente anhelan de la verdad de Dios, ¿no? La palabra de Dios nos dice en el libro de Gloria sea al Señor de San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.